Maestros, estudiantes, a mí me toca coordinar esta mesa sobre dos temáticas, que es sobre mercantilización de la educación y financiamiento educativo. En la primera temática tenemos a la maestra Rosario Trejo, también a la doctora Lucía Rivera y al estudiante Eduardo Cárcamo González. Bueno, vamos a escuchar a la maestra Rosario. Ella es maestra en Educación Superior de la UNAM, también es profesora investigadora en la UPI-ICSA, del Instituto Politécnico Nacional, en la línea de educación por competencias. También sindicalismo y educación interdisciplinaria. También fue secretaria general de la Delegación Sindical del Personal Académico de la UPI-ICSA en el periodo 2007-2011. Y también es autora de libros como la Tutoría, Investigación Tecnológica y articulista de las revistas Democracia y Trabajo, Innovación Educativa del siglo XXI, del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, cedemos a la palabra a la maestra Rosario Trejo. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en esta conferencia nacional rumbo a la conferencia trinacional, y bueno, también soy miembro de la coalición trinacional en defensa de la educación pública, sección mexicana. Ha sido muy interesante lo que nos plantearon el panel anterior, porque nos plantea, ¿no?, el macroescenario actual y futuro, sus características, en las cuales se insertan ya temáticas y situaciones muy específicas que vamos a tratar en esta mesa. Yo he planteado, este ha sido un trabajo que hemos ido reflexionando en el tema de mercantilización de la educación en relación a la reforma educativa y las nuevas formas de privatización en la educación. Yo creo que las cosas no pueden quedar en el vacío, sino todo esto que decimos tenemos que ver cómo se manifiesta en la realidad concreta. Y bueno, pues esta presentación también la he denominado Reforma Educativa y Mercantilización de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional. Ustedes verán que varios rasgos que hemos y estamos viviendo distintas instituciones de educación a nivel básico y a nivel universitario, pues son muy parecidas y no son más que el reflejo de todo este escenario del que ya nos había hablado Magdalena Galindo y Antonio Vital. Voy a empezar por esta primera parte, voy a leer para que no me pase del tiempo. Reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Las características de la reforma educativa en educación básica que conocemos sí se intentaron introducir en el Instituto Politécnico Nacional de distintas maneras, pero solamente voy a mencionar tres cuestiones relevantes y representativas. Una, la reducción de contenidos curriculares en los planes de estudio y asignaturas relevantes o centrales en determinadas profesiones, y la introducción de la figura del técnico superior o profesional asociado, una especie ahí de submédico, subingeniero, de tal manera que con esto se había pretendido o se consideraba resolver el problema de la deserción y del alto índice de reprobación que en el instituto padecemos. La reducción de la currícula en materias centrales, como por ejemplo en las carreras de arquitectura, quitar asignaturas centrales como ferrocarriles, pues es algo que mina la educación profesional ante tantas necesidades de vías urbanas y de transporte público en México. Otra característica importante fue la inclusión, aunque ustedes no lo crean, de la evaluación docente, ¿sí?, que no se puede saber cuáles pudieron haber sido sus alcances, dado que se pretendía hacer cambios en la legislación laboral y en el marco que rige a las llamadas academias, que son los cuerpos colegiados y que están normados desde 1980 en el instituto.
La evaluación docente existe, no de manera punitiva como en educación básica se estableció, pero sí existe. Y con esos cambios legales en el instituto, que afortunadamente no llegaron a ser porque el paro de los alumnos del 2014 nos hicieron el paro a los maestros, pues evitó esa tragedia. Por otra parte, una de las características de la reforma educativa en el instituto, fíjense, ha sido intentar retirar como actividad central el diseño de planes y programas de estudio a las academias que tienen esa facultad y transferirlo a una instancia que al parecer estaría integrada por especialistas y distintos sectores sociales, entre ellos, de manera muy destacada, los empresarios, por ser los empleadores y así también las asociaciones egresados, que por cierto quiero decirles, tienen un perfil porril político más que académico y fuertemente vinculado con los sectores porriles de antaño. Así que imagínense por dónde hemos estado caminando en la reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Afortunadamente, el movimiento estudiantil que mantuvo sin actividad al instituto por casi 3 meses nos hizo, como ya dije, el paro a los docentes y a la propia institución. Y se separó en esos momentos del cargo a la directora general, la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, que por cierto ahora es la nueva secretaria de Educación Pública del gobierno de Guanajuato, como ven ustedes muy vinculada a los modelos y a las tendencias educativas de derecha, ¿sí? Y, por cierto, gracias a esa presión social, gracias a esa magnífica organización del movimiento estudiantil, nos alcanzó para que se pudiera detener y abrogar la reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional con un nuevo reglamento interno que contenía las directrices generales de esa reforma educativa y que pretendía, por supuesto, formalizar una evaluación docente seguramente punitiva, por supuesto, llevar los planes, el diseño de los planes y programas de estudio, quitarlos de las academias, de las escuelas que actualmente están dentro de su responsabilidad. Y bueno, afortunadamente esto se paró, pero no hemos transitado hacia una propuesta transformadora debido a situaciones que tienen que ver con el contexto que ya se manejó. El otro punto al que me quiero referir es a la mercantilización de la educación, concretamente en el caso del Instituto Politécnico Nacional. En otras ocasiones, en otros foros, hemos hablado de que el fenómeno de la privatización de la educación es algo no nada más de cobrar cuotas, o no es algo así que tenga que ver con vender escuelas, sino es algo muy sutil, ¿sí? El asunto de la mercantilización de la educación superior pública y la del Politécnico va de la mano con la reforma educativa, forma parte de la reforma educativa y de la reforma educativa en educación superior y también del presupuesto raquítico destinado a la institución. Son cuestiones que van íntimamente relacionadas. Como ustedes saben, el Instituto Politécnico Nacional no es una universidad autónoma, sino depende mucho de la política educativa del régimen actual. Los procesos de privatización en el instituto llevan muchos años ya, aunque ustedes no lo crean, a través de diversos métodos y formas. Son muy sutiles y no tienen solo que ver con el cobro de una cuota o la donación por concepto de inscripción semestral que hacen cada semestre nuestros estudiantes, sino con otro tipo de cuestiones complejas, de lo que no se logra tener conciencia de ello, entre muchos de los profesores, e incluso muchos lo aplauden, ¿sí? El carácter público de la educación en el Instituto Politécnico Nacional, quiero decirles que se ha pervertido, está pervertido, y es muy inquietante y es muy preocupante porque se ha avanzado. No solo porque los procesos formativos, hay un proceso de privatización, no solo porque los procesos formativos tienen una orientación eminentemente neoliberal, es decir, de estar conceptualizados
para servir a las demandas laborales del capital nacional y transnacional, sino porque se ha enterrado los fines sociales de la educación para el bienestar y de la democratización de la sociedad mexicana, que está establecido en la ley orgánica del instituto y, por supuesto, en el proyecto popular de origen de la creación del Instituto Politécnico Nacional con el general Lázaro Cárdenas en 1932, como un gran proyecto también social posrevolucionario y de desarrollo nacional. Eso está destruido, se puede decir, prácticamente. Y que participe activamente en el desarrollo industrial del país, que acabó con la privatización de las empresas públicas estratégicas como las aerolíneas, los bancos, las siderúrgicas y de energía, como lo que nos están dejando, que es el cascarón de la Comisión Federal de Electricidad y la privatización de Petróleos Mexicanos. Todo este proyecto educativo que representó en sus inicios y posterior el Instituto Politécnico Nacional, orientado al desarrollo nacional, podemos decir que está destruido y que por el contrario el instituto está orientado hacia otros fines educativos y de formación distintas a este proyecto popular de origen. Al no ser autónomo, el Instituto Politécnico Nacional ha estado subordinado a la política educativa neoliberal de los gobiernos de estos más de 30 años, mismos que se ven manifestados en el lenguaje, es decir, en la invasión de los conceptos de lo privado en el espacio de lo público y educativo. Nuestros planes y programas de estudios están saturados de conceptos como productividad, calidad, eficiencia, competitividad, emprendedurismo, clientes, proveedores, productos y servicios. Se ha asumido a la educación como un servicio que se puede ver como algo que se vende o se intercambia, y no como un derecho social y una obligación del Estado mexicano. Entonces, por eso decimos que el neoliberalismo ha llegado pues hasta las entrañas, hasta el lenguaje y de las funciones y de los fines de la educación en el Instituto Politécnico Nacional. Hablar de solidaridad, igualdad, equidad, derecho a la educación, gratuidad y democratización, que son finalidades esenciales de la educación, son vistos como populismo, son vistos como expresiones trasnochadas del pasado. Estamos ante dos concepciones de educación politécnica contradictorias. Una, con un espíritu nacionalista, idiosincrásico, de desarrollo y democratización social, y otro de orden liberal, y donde ha tenido más prevalencia la orientación neoliberal de la formación profesional y de educación media superior. Una de las expresiones claras de privatización de la educación pública en el Politécnico, y no nada más en el Politécnico, son las llamadas acreditaciones de las profesiones o de las carreras o de los programas académicos, que supuestamente le dan un membrete de prestigio de calidad a una licenciatura, una especie así de certificación, tipo así de la certificación dentro del enfoque de las normas ISO 9000 y ISO quién sabe qué más que ustedes conocen. Es decir, aquí está, compañeros, es la evaluación educativa, es la evaluación de las profesiones con criterios mercantiles de acuerdo a las demandas laborales de los empleadores, las empresas y requerimientos internacionales que se puedan reconocer en otros países para los que estudian una carrera profesional, marginando el papel social y de mejoramiento de la condición de vida de las personas, así como de la solución idiosincrática de los problemas del país, entre ellos, por supuesto, los sociales. Otra de las expresiones de la mercantilización y privatización de la educación en el Politécnico es lo que ustedes conocen como la llamada generación de recursos propios, que se disfrazó de la creación o generación de recursos complementarios, mismos que hemos estado viviendo continuamente
que distraen de la atención al proceso educativo y académico por buscar hacer negocio que permitan sostener a las distintas unidades académicas a través de la venta de servicios, de la renta de instalaciones, de la creación de escuelitas dentro de las mismas escuelas, como son los centros de idiomas en nuestras distintas escuelas, para solventar los gastos fuertes que no alcanzan a cubrirse con el presupuesto federal y de paso pues generan algunos casos de corrupción. Nada más les voy a mencionar un ejemplo que aquí traigo para que vean ustedes que lo que estamos planteando está en la realidad contante y sonante. En nuestra escuela, del presupuesto, es una escuela que tiene más de 13,000 alumnos, por ejemplo en UPIXA, y tiene un presupuesto de 9,992,410 millones de pesos, ¿sí? Pero la escuela, para su funcionamiento anual, requiere más de 100 millones de pesos, porque atendemos a más de 13,000 alumnos. De los 9,900 millones de pesos que vienen del presupuesto federal, faltan más de 90 millones de pesos, que se obtienen por recursos propios, es decir, por procesos de mercantilización y privatización de actividades y servicios. Un detalle nada más, hace unos días nuestra escuela pretendía rentar 10 aulas, las canchas de básquetbol y los estacionamientos de la UPIXA para un evento de una empresa privada. Afortunadamente, los alumnos consejeros, que todavía hay algunos, ¿sí?, que tienen conciencia de lo que es la educación pública, pudieron impedirlo. Pero eso es un botón de muestra de lo que está sucediendo en el Politécnico y seguramente en muchísimas universidades. Voy concluyendo. Otra manifestación de mercantilización y privatización en el Instituto Politécnico Nacional son ciertas organizaciones que son organizaciones del gobierno federal, por cierto, como la conocida Comisión de Operación de Fomento para las Actividades Académicas y la Fundación Politécnico, ¿sí?, quienes se dedican a captar donaciones y fondos para cubrir las distintas necesidades de equipos, equipamientos de laboratorio, compra de autobuses, por falta de presupuesto. Nuestra institución es de las más castigadas, nuestra institución Politécnica es de las más castigadas. No digo que sean iguales. La UMAM, mientras recibe más de 30,000 millones de pesos, el Politécnico no llega ni a 17,000 millones de pesos anuales. Es más, proporcionalmente no ha aumentado el presupuesto, ha disminuido por el costo que implica mantener a una institución educativa. Ya que gran parte de las asignaciones de recursos federales se ocupan en la nómina, siendo por otra parte la Fundación Politécnico también fuertemente cuestionada por su falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que ha tomado sus actividades no para pagar el instituto, sino también para hacer negocio, a veces en contubernio con las autoridades de la institución del pasado. Por último, quiero decir que está muy bien que analicemos, revisemos, cuestionemos y planteemos toda esta problemática y todo este diagnóstico, pero considero que se requiere una recuperación de la concepción pública esencial de la educación en general y de la educación en el Instituto Politécnico Nacional, que ha sido trastocada por el neoliberalismo en este espíritu con el que se creó. Pretendíamos hacerlo con la realización de un Congreso Nacional Politécnico democrático y resolutivo, que se ve más alejado de realizarse. ¿Por qué? Por la injerencia y la intervención de grupos que representan otros intereses distintos a la transformación del instituto, como lo son, y yo sé que se han opuesto de alguna manera a este Congreso Nacional Politécnico, porque ven en riesgo de que el instituto pueda crear su propio sindicato si logra conseguir la autonomía, y posiblemente también por la negativa de algunas autoridades del IPN, por presiones anteriores de la Secretaría de Educación Pública, y se sabe que también por la negativa del actual secretario de Educación Pública, del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Ese es el panorama que yo les puedo plantear de esto que estamos
viviendo de las políticas neoliberales, del trastocamiento, de la mercantilización y privatización de la educación en México, y en particular cómo lo estamos viviendo en el Instituto Politécnico Nacional. Seguramente hay muchas coincidencias, tanto en educación básica como en otras universidades. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuando con temáticas sobre mercantilización de la educación, reforma educativa y nuevas formas de privatización de la educación superior. Ahora le toca a la maestra Lucía Rivera Ferreiro. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM, profesora en la maestría en desarrollo educativo y del doctorado en política de los procesos socioeducativos por la Universidad Pedagógica Nacional, la USCO. Sus temas de interés son reforma educativa, autonomía de gestión, evaluación docente en el nivel básico. Es autora del... Mariluz, a todos los miembros de la coalición, y bueno, pues yo sin más preámbulo quisiera aclarar que lo que voy a plantear aquí forma parte de un trabajo colectivo, que venimos realizando desde prácticamente el inicio de la reforma educativa entre tres compañeros que en algunos lugares ya somos conocidos como la banda de los tres: el maestro Marcelino Guerra, el doctor Roberto González Villarreal y una servidora, Lucía Rivera Ferreiro. Hoy me voy a centrar en una de las cuestiones que, a partir de estudiar la reforma, de hacer trabajo de investigación sobre la reforma educativa, bueno, fuimos identificando como un elemento recurrente. No me voy a detener mucho en eso, voy a basarme en un texto que está próximo a publicarse. Estamos atorados en cuestiones editoriales, pero que lleva por título El cártel de la reforma educativa. Y voy a explicar por qué decidimos ponerle ese título y por dónde analizamos el tema. En dos libros anteriores analizamos Poderes Percutidos, se llama el texto, está en formato digital, lo encuentran ustedes en la página de la Universidad Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese texto se analiza el proceso legislativo, se identifican personajes importantes que hoy de nuevo saltan a la palestra pública. Tenemos, por ejemplo, a un Mario Delgado que presentó una iniciativa en el Congreso durante la discusión de la reforma constitucional, y bueno, ahora lo tenemos de nuevo en el Congreso. Y pues por ahí ya Luis Hernández Navarro y el mismo, desde distintos lugares, y el mismo Claudio X González han cuestionado el proceder de Mario Delgado. Bueno, son detalles, ahí está el texto. El proceso legislativo nos llevó entonces a analizar cuál era el proceso de desarrollo que estaba siguiendo la reforma, y empezamos a seguir los pasos, a ver las pistas, y de ese trabajo surgió el texto que se llama Anatomía Política de la Reforma Educativa, que también está en formato digital en la página editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta ahí me quedo en los antecedentes, porque ese texto de anatomía política nos permitió, comenzamos trabajando con la hipótesis siguiente. Esta hipótesis fue que la actual reforma, esta que todavía tenemos encima porque no nos la hemos quitado, constituye un proceso de reconfiguración radical del sistema educativo en su conjunto. Y en esta hipótesis, bueno, en el desarrollo del análisis fuimos encontrando 5 aspectos nodales de esta reconfiguración. Dentro de esos 5 aspectos, uno, quizá el más obvio, fue la sustitución de un régimen de control político laboral del magisterio basado en el corporativismo, digamos, en sus expresiones sindicales varias. ¿Cómo es que este régimen de control político laboral se modificó o cambió a otro régimen que denominamos la subjetivación de la incertidumbre?
También otro elemento que señalábamos como parte de esta reconfiguración fue la producción de sujetos precarios, inseguros, flexibles y conformistas, en términos de los efectos subjetivos que están generando, sobre todo las evaluaciones, pero que también esos efectos subjetivos ya se pueden observar con más claridad en este momento directamente en las escuelas, con todo lo que está pasando con el modelo educativo y los clubes. Otros elementos, y estos que voy a mencionar ahora son los que se relacionan directamente con el tema, que son desarrollar un mercado de servicios y bonos educativos que transfiera progresivamente recursos públicos a sectores privados. Esta es una de las vertientes de la reconfiguración. La otra es acelerar mecanismos institucionales de financiamiento privado y familiar a la escuela pública. No necesitamos vender la escuela, la privatización llega a la escuela. Y en tercer lugar, el reemplazo del modelo público estatal de regulación educativa por otro de coordinación multisectorial. De manera que quiero concentrar mis comentarios sobre este tema de la privatización en torno a estos tres elementos de reconfiguración del sistema educativo. Bueno, en el texto se van desarrollando miradas. Este es un texto, en el del Cártel de la Reforma, es un texto que aborda miradas hacia adentro de las organizaciones y miradas hacia cómo funcionan las redes de redes, que pues son finalmente las que están posibilitando estos modos de incidencia que están en todas partes y se presentan de muchas maneras. Bueno, ¿qué fue lo que identificamos nosotros en primer lugar para hablar de la existencia de estos tres elementos de reconfiguración? Pues en primer lugar una presencia importante de nuevos actores. Aquí tiene, al igual que la maestra que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente las relaciones entre la oligarquía nacional y los gobernantes, el aparato de todo, prácticamente el ejército, el Estado. Hay un texto muy viejito escrito en los 50s de un sociólogo que precisamente nos explica que las conexiones entre los ricos, el ejército y el aparato público, bueno, pues han sido relaciones cultivadas históricamente. Quizá ustedes o cualquiera podría cuestionar que, bueno, eso no es una novedad. Aquí, la iglesia. Claro, y la iglesia, por supuesto. Son relaciones de profundo cariño, que son históricas, pero ahora lo que nosotros estamos viendo es que estos nuevos actores, que pues en muchos sentidos no son nuevos, en realidad lo que tienen ahora son múltiples caras. Ya no es el alemán que le habla al presidente priista para decirle que serán soldados del Estado mexicano. No, ya las formas son muy otras, y también las maneras de actuar, las maneras de intervenir. Entonces, tenemos la presencia de esos empresarios que ahora vienen a nosotros con cara de sociedad civil, con cara de filantropía, con cara de think tanks, tanques de conocimiento que hacen investigaciones que son encargadas por los propios gobiernos. También tenemos una vertiente conceptual, grupos como el de Nexos, por ejemplo, donde ahí están integrados personajes tan afamados como Castañeda, Héctor Aguilar Camín, de ahí viene Guevara Niebla, y bueno, pues son grupos que contribuyen a desarrollar, ellos fueron de hecho los iniciadores de esta idea que se convirtió en el elemento justificatorio número 1 de la reforma constitucional, que es el tema de la calidad. Y que la calidad, además, pues no será posible si no se interviene en los maestros. Esta es, digamos, la novedad
de esta reforma y ahora ya tenemos la calidad en la Constitución. Pero no fueron los únicos. Esos nuevos actores estaban desde antes. Lograron comenzar a meterse al sistema educativo y a desarrollar un activismo consistente. Solo para ponerles unos ejemplos, desde antes de que ya teníamos conocimiento de campañas de incidencia por parte de estos organismos empresariales disfrazados de sociedad civil, o como les hemos llamado nosotros, sociedad civil de base empresarial. Pues no mencionaré todo, sabemos ya la historia de Panzazo, la campaña tan fuerte que permitió algo muy importante, y esto no había sucedido antes o no con este nivel de incidencia, que es ganar la percepción pública de que los maestros son flojos. Esto empezaron a hacerlo los empresarios desde todo el sexenio. De hecho, se dedicaron con mucho ahínco y mucha disciplina a desarrollar esta campaña desde el sexenio de Calderón. Y de manera que cuando inicia el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya clamamos porque se vaya y se acabe por fin la pesadilla, bueno, había condiciones suficientemente favorables al desarrollo de la reforma constitucional. Pero en el antes había muchas campañas que demandaban fin al abuso, fin a los paros magisteriales, fin a... bueno, voy a mencionar aquí algunas que fueron de ahí, derivaron las exigencias de hacer un padrón de maestros que ahora forma parte del CIGED, que es un sistema de manejo de información que va muchísimo más allá del control escolar. Estas organizaciones han hecho campañas, por ejemplo, como Fin del Abuso. Su lema era más dinero a la educación y menos al CENTE. Otra campaña que eran acompañadas además de definiciones, de peticiones públicas: defendamos la educación en Oaxaca, exigiendo la aplicación de la ley ante paros magisteriales de la sección 22, y después, ya con la reforma instalada, la campaña que se conoce como Ojo Ciudadano, dirigida a vigilar la implementación de la reforma educativa. Bueno, estos nada más son algunos de los ejemplos. No he mencionado nombres, pero bueno, no es solo Mexicanos Primero. En realidad tenemos una cantidad importante de organizaciones, algunas grandes con muchos recursos, donde además, bueno, tenemos a la cabeza en la dirección a hijos de prominentes empresarios que, bueno, pues continúan la estirpe de la riqueza. Esos hijos de empresarios que nacieron ricos, seguirán ricos, morirán ricos y heredarán todas sus riquezas a una generación y otra y otra y otra. Ahorita recuerdo esa anécdota del dueño de Bimbo que decía: es que yo trabajaba desde muy joven, me levantaba muy temprano, empecé desde abajo, pero lo que nunca nos dijo es que se levantaba muy temprano a trabajar en las empresas de su familia, con los recursos de su familia, y eso fue lo que le permitió darle continuidad a un emporio del pan en este país y en todo el mundo. Y esta es una lógica completamente diferente a, pues, quienes sabemos lo que es trabajar todos los días de sol a sol, cada vez más chamba, con más esfuerzo, salarios miserables que tienden a bajar. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un conjunto de actores heterogéneos que ahora intervienen. Fíjense, esta es una gran diferencia del momento que estamos viviendo ahora de épocas o etapas anteriores. Son actores heterogéneos con campañas y recursos diversos que lo que hacen es intervenir en todos los procesos educativos, en todos los niveles del sistema educativo. Tenemos grupos entonces que inciden en el diseño de la política pública. Inciden, ellos fueron los que tiraron la línea. Si uno revisa, cuando uno le da seguimiento, en realidad lo que adopta Peña Nieto es la propuesta de la Coalición Ciudadana por la Calidad de la Educación. Y esa es la propuesta que se traslada a una iniciativa de reforma, y esa misma pasó prácticamente igual
al Congreso. Entonces, ellos dictan la agenda, ellos dicen cuáles los objetos de intervención. Recordarán por ahí una organización, una iniciativa que se llama Suma 10 por la Educación, que cuando inició el sexenio de Peña Nieto invitó a todos los candidatos a decir qué van a hacer, pero ellos marcaron la agenda, ellos plantearon 10 preguntas y en esas 10 preguntas estaba la evaluación, la autonomía de gestión, el modelo educativo, el tema de la participación de los padres, que son ahorita los temas clave que ya están en la reforma, que están en los programas y que están en todo el sistema educativo. Entonces estos grupos no nada más funcionan ahí arriba, ya tienen una presencia importante, además han logrado entrar a órganos consultivos dentro de la SEP. Y si Esteban Moctezuma, que es un representante el día de ahí, de esos grupos empresariales, si él consigue su objetivo de formar un consejo consultivo dentro de la SEP, entonces tendremos a los empresarios y a los sectores más conservadores, a la Unión Nacional de Padres de Familia, a un lado del secretario de Educación, tomando las principales decisiones en la conducción de este país, educativa, por supuesto, pero bueno, ellos no se quedan hasta ahí. ¿De qué estamos hablando entonces? De un nuevo modo de gobernar la educación en este país, y concretamente un nuevo modo de gobernar la educación pública. Y este nuevo modo de gobernar que nosotros hemos definido como un esquema de gobernanza corporativa, trabaja fundamentalmente en una modalidad de organización en red. Es más, de redes que tienen, bueno, imagínense una raíz que se diversifica, que se multiplica, que se extiende, a lo mejor esos fresnos tan bonitos que vemos afuera, después nos levantan los pisos y nos tiran todo porque por abajo ya crecieron. Bueno, utilizaría yo esa metáfora para un poco tratar de darme a entender con respecto a qué es esto de la gobernanza corporativa. Están a nivel macroestructural, codeándose con, y no tienen ningún empacho en ir con los legisladores. Ahí, en este texto sobre el cártel, bueno, se ponen muchos ejemplos de quiénes eran los empresarios, cómo cabildeaban, con quién fueron, van con gobernadores, van con legisladores, van con dirigentes de partidos y por supuesto ahora van a estar dentro del sistema educativo. Bueno, cierro con esto diciendo que además de ese nivel general, este modo de gobernanza corporativa ya está instalándose en las escuelas. Hay proyectos, algunos muy viejos, como el de las escuelas Ford, son escuelas de la empresa que tienen el reconocimiento institucional, pero que ahora además han desarrollado propuestas de actualización. El empresariado está realizando un trabajo muy fuerte en la formación y actualización de maestros, y lo hacen de muchas maneras. Pero ahora tenemos la novedad de la empresarialización, la privatización, endógena, exógena, la venta de servicios, la subrogación, etcétera, ya claramente instalada en la escuela, y esa sería una de las principales razones por las que desde este momento tendríamos que decir no al modelo educativo, parar el modelo educativo en las escuelas. ¿Qué puede pasar? Ahí no nos pueden aplicar la ley. Claro, sabemos que el sistema es muy hábil amenazando profesores de muchas maneras, sutiles y muy abiertas, pero el modelo educativo tendría que ser suspendido ya. Los clubes constituyen la puerta de entrada a la naturalización de estos esquemas de privatización dentro de la escuela. Hay una oferta que ya está apalabrada, por eso al actual sistema le interesa muchísimo avanzar hasta el último día. Esos clubes son arreglos ya preestablecidos con empresas. Los maestros no van a aguantar. Ahora están realizando, además, también hay una especie de proceso, lo voy a decir así, de privatización cognitiva, porque asumimos que es nuestra responsabilidad a ver cómo le hacemos. Y el que daba taller de carpintería, pues ahora está dando educación socioemocional.
Y en las escuelas se están haciendo cosas de verdad increíbles que ni siquiera tendrían por qué estarse haciendo. La implementación del modelo educativo comprende 2 fases, pues ahorita las escuelas ya están implementando todo el paquete completo. Ahí hay un montón de temas por desarrollar, por dilucidar, pero creo al final de cuentas que tenemos que aprender a reconocer esta investigación para decir, miren, estos son, así se llaman y así actúan. Ver cómo llegan y cómo se instalan y cómo se enquistan, pero sobre todo cómo nosotros hemos asumido esas perspectivas privatizadoras. No me voy a extender en esto, pero yo creo que el tema de la reconstrucción escolar es muy claro. Ahí hay un abandono intencional del Estado y entonces eso está siendo solventado en la medida de sus posibilidades por las comunidades. Y esta es otra forma de privatización. Pues yo hasta aquí le dejaría. Muchas gracias. Continuando, ahora le toca al estudiante Eduardo Cárcamo González, estudia Sociología por la UNAM y va a participar con su ponencia La perspectiva de los estudiantes ante el financiamiento a la educación superior pública. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ya la participación de las compañeras ha sido bastante clarificadora en el sentido de dar elementos de cómo se está moviendo o cómo va avanzando el proceso de privatización en la educación, en este caso a nivel medio, superior y superior. Y bueno, nosotros como parte de una organización política en la universidad, como parte del momento que se está viviendo dentro de la universidad, en donde el tema del financiamiento está volviendo a ponerse en la mesa de la mano del tema de la necesaria democratización de nuestra universidad. Hoy vemos preocupante, bueno, ya lo veíamos desde hace varios años, que se viene gestando un problema fuerte en esto último que decía la profesora, que es el abandono del Estado a las instituciones de educación superior y en general creo que a todo el sistema educativo, ¿no? La desregulación de las funciones del Estado con respecto a estas instituciones y bueno, el traspaso de las responsabilidades a terceros, en este caso a los estados, a los municipios o en el peor de los casos en básica a los padres de familia, a quienes llevan a sus hijos a la escuela. Creemos que es preocupante en el sentido de que no solo es el abandono del Estado en términos económicos en cuanto al financiamiento, ya que por lo menos algo que es constante en más de 10 universidades en el país es que el financiamiento de las universidades está por debajo de la media, ni siquiera de lo que recomiendan estas instituciones como la OCDE y la UNESCO, ¿no? Que recomiendan el 2.40% del PIB nacional para educación, para inversión, ciencia, tecnología e innovación, y ni siquiera se llega en México al 1%, ¿no? Y ocupa los tres rubros que acabo de mencionar. Ahora que en la universidad se plantea en las asambleas el incremento del 8% del PIB nacional a educación superior, incluso eso rebasa las expectativas de lo que incluso el mismo gobierno se está planteando, ¿no? Y que es importante recuperar con esto, con lo que empezaba al inicio, que era la necesidad de democratizar la universidad, porque por lo menos las movilizaciones y las manifestaciones que últimamente hemos visto en la universidad, si bien tienen un panorama, tienen una lectura a veces muy local, se engarzan en la lectura nacional que creo que tendríamos que empezar a tornar, por lo menos ahora sí desde una perspectiva estudiantil, ¿no? Engarzar esta lucha por el presupuesto y la democratización hacia la vinculación con las luchas de los trabajadores, los académicos, en las diferentes universidades, no solo en UNAM. Hay bueno, por lo menos de lo que hemos estado revisando, de los adeudos que hay o persisten en las universidades como la de Zacatecas, como la de Morelos, como la de Durango
Otras tantas que están en medio del problema es que los adeudos con las instituciones de seguridad social y el SAT son parte también de la asfixia económica que están teniendo estas universidades y por las cuales se han desatado manifestaciones de sindicatos y de trabajadores en general de todos estos procesos. De la formación, de la universidad, etcétera, ¿no? Allá hay todo un proceso integral de captar la formación de material humano a el proceso productivo y a los demás sectores productivos. No es nada más decir vamos a invertir en educación, a ser más eficientes, controlar a los maestros, reducir las horas, etcétera. Y después pues a ver cómo se las arreglan para encontrar trabajo, ¿no? En ese sentido está mal diseñado, mal planteado esto, y no se ve en el equipo económico. Yo no he visto algún documento que reevalúe esta visión neoclásica y neoliberal, no lo he visto. Solamente se han centrado, ya ahora ubicándome en la parte de los datos más actuales, de lo que podríamos esperar del modelo que vagamente está tratando de implementar a través de su secretario de Economía, de Hacienda, el modelo, yo diría, post-neoclásico, con algunos aderezos keynesianos, por así un poco ponerle sentido culinario al asunto, en donde bien a bien Andrés Manuel no tiene claridad de cuál va a ser el modelo económico. Es reactivo. El último hecho de lo reactivo es que ya se dio cuenta de la marabunta que se le viene encima cuando dijo estamos en bancarrota. Efectivamente estamos en bancarrota, pero vieron cómo después de que dijo eso se le lanzaron todos los a mí me sorprendió en los periódicos, se le lanzaron los empresarios, los financieros, sí, dije, Dios mío, y en cambio los sectores sociales, los que tienen una participación social más activa, inmediatamente comprendieron porque pues se padece. Y efectivamente, sí, lo que no dijo Andrés Manuel, pero se puede inferir de lo que un poco conocemos, él se está refiriendo, si no me equivoco, a que la bancarrota es en torno a las finanzas públicas, particularmente a la deuda pública. La deuda pública contabilizada oficialmente equivale al 50% del Producto Interno Bruto. Incluso es la que reconoce el Fondo Monetario Internacional. Pero sabemos que hay otros pasivos a la seguridad social, que no los incluye y que es una especie de deuda escondida y que una parte es tal el grado, sí se viene una crisis en la parte de las contribuciones a la seguridad social, porque no sabemos cómo las ha manejado el sector privado. Apenas tenemos noticias así vagas de que va el sector, va a lo del aeropuerto y se va a las Afores y por acá, pero no tenemos una claridad de dónde están esas contribuciones. Y esas, según estudios de los actuarios, crecen de manera exponencial. El Estado va a tener que pagar eso a los trabajadores. Y eso estimamos que puede incrementar más la participación de la deuda que tiene que pagar el Estado. Pongámosle así, nada más a ojo de buen cubero, un 70% del PIB. Si a esto le agregamos el IPAB, que tampoco sabemos cuántos recursos están. El IPAB en su página ya no publica el total de los recursos que está administrando. No dice cuánto le está dando a las instituciones bancarias por los pagarés, por lo que es su deuda, pero lo estamos pagando con nuestros impuestos el Estado. Pongámosle otro 10, 15%, ya estamos 85, 90% del PIB. Pongamos la deuda de los estados, que puede ser menor, un 5, un 10, 100% del PIB.
Eso es a lo que creo se está refiriendo Andrés Manuel. De dónde, si el presupuesto es del 21% del PIB, ¿de dónde se van a pagar todos estos recursos? Por eso creo que ya le llegó la hora a Andrés Manuel. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora abriríamos el siguiente bloque de discusiones con el tema precarización de condiciones laborales de los trabajadores de la educación y el deterioro de las condiciones de estudio en todos los niveles, desde básica hasta superior, con las compañeras Sara Hunda, Pilar Molina y Irendira Rosales. Si le pueden pasar el micrófono a la compañera Sara Hunda, por favor. Lalo, ¿podrías abrir el cañón porque yo traigo una presentación? Nada más. Es que tiene tapa eso, ¿no? Sí, pero está apagado. Está apagado. Bueno, yo en lo que se prende, le podrías ir pasando ahorita que ya se prenda. Voy a iniciar. Yo quiero plantear cómo esta situación de las condiciones del trabajo docente, particularmente en los profesores, en los académicos de educación superior, cómo se manifiesta. No, esa no es, esa no es. Bueno, síguele de todos modos. Ya, ahí ya la veo. ¿Cuáles son las condiciones que han generado estas nuevas condiciones de trabajo? Inicialmente, pues estas tres que vemos aquí, que ya se mencionaron por los que me antecedieron: la precarización, la privatización y la evaluación, que son los tres ejes que han impactado estas condiciones de trabajo. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que caracteriza a la precarización del trabajo docente? Bueno, y que se manifiesta en lo concreto en el salario de los profesores, en la jornada de trabajo que cada vez se amplía y se intensifica, en las condiciones del horario, que aunque nos marcan un horario, con la intensificación ese horario se extiende no solamente en el ámbito de trabajo, sino fuera del ámbito de trabajo, que además es algo como natural, que trabajemos más del horario contratado, en los contratos temporales que cada vez se extienden más dentro de la educación superior, en los docentes de educación superior y en otros ámbitos, y en la pérdida de los derechos de los trabajadores. La que sigue, por favor. La privatización, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues en educación superior, a partir de los estándares internacionales, ya nos acostumbramos y además lo festejamos porque estamos en el ranking, por lo menos en la UNAM nos da mucho orgullo pensar que ya somos parte de esta esfera internacional neoliberal, pues, ¿no? Y se premia con estos estándares y todo el mundo trabaja para continuar con estos estándares. En la competitividad, en la calidad, la eficiencia y la eficacia, que son los ejes que están marcando, y que ya lo mencionaron los compañeros, la privatización, y que además lo vemos como natural, ¿no? En la mercantilización de la educación, que ahorita vamos a ver cómo se manifiesta a través de la venta de los servicios, y que todo esto está integrado en el financiamiento a través de que cada institución gestiona sus recursos y que se promueve el emprendedurismo en los docentes, que ya vimos se va a repercutir fundamentalmente después en cómo nuestros estudiantes quieren ser emprendedores, y que nosotros promovemos eso desde que llegan a educación media superior, y en educación superior todo el mundo quiere ya vincularse a una empresa, ya, urgentemente, pues, ¿no? Y, perdón, antes, en lo que es la universidad empresa, en la venta de servicios y de mercancía. Hoy, por ejemplo, hay financiamiento para vincularse con la empresa en los proyectos CONACYT, que dan millones para que la universidad ofrezca servicios y cubra las necesidades de las empresas, pues, ¿no? La que sigue. La evaluación tiene tres ejes fundamentalmente: la supervisión del trabajo, la pérdida de control de autonomía y el trabajo a destajo. ¿Qué implica la supervisión del trabajo?
pues la competencia entre pares, que eso es algo que se viene dando desde los 90, pues, ¿no? Los ambientes que son propicios para la violencia interna y para lo que se llama acoso laboral, y también la pérdida de apoyo social, o sea, una ruptura terrible del tejido social. Por eso podemos entender por qué los profesores no se organizan, ¿no? Tienen esta parte que diga que haces todo mal, que no lo haces como él, ¿no? La otra, la pérdida del control y autonomía. Esto es muy importante porque este nuevo etos genera que los profesores generen un extrañamiento y una alienación de su propia materia de trabajo. Esos alumnos, quién sabe qué onda, allá ellos, y qué es el contenido. Ustedes díganme qué doy y ya, pero no hay una reflexión y una apropiación crítica de este contenido. Llegó toda la modificación de los planes y programas a nivel de competencias y todo el mundo los asumió sin una reflexión crítica al respecto. Entonces hay una alienación y un extrañamiento de su materia de trabajo. El trabajo se convierte en un trabajo mecanizado, despersonalizante e indolente. ¿Por qué? Bueno, por esta pérdida de control y autonomía del propio trabajo. Esto no había pasado en los maestros. Los maestros decíamos con la libertad de cátedra, esto es lo que yo quiero que aprendan. Hoy, díganme qué, ¿no? Y el trabajo de destajo, o sea, porque te evalúan y te evalúan, a partir de eso pierdes creatividad e innovación en tu trabajo, pierdes el sentido crítico y reflexivo y, por supuesto, se promueve la negociación salarial de manera individual. Con lo de los estímulos y la evaluación, cada quien se rasca con sus propias uñas, y si cada quien tiene un salario distinto es porque se lo merece, ¿no? Que esa es la visión de la evaluación para los estudiantes y también para los maestros. La que sigue. ¿Cuáles son las características sociodemográficas en México de los docentes? Pues hay 1.975.731 docentes, 62% son hombres, el resto son mujeres. De estos 1.543.000 están en escuelas públicas. La edad promedio de estos profesores es de 40 a 49 años. En el nivel básico está el 73.5, en el medio superior está el 12.1, en el nivel superior, que es ahí, es el 12.6, y el promedio de escolaridad de estos profesores es de 17.5 años. ¿La que sigue? De estos profesores, 74% tienen licenciatura, 11.3 maestría, 6% normal básica, cada vez son menos, 6.9 preparatoria y 2.8% doctorado. El 88.3 trabaja en escuelas públicas, trabajan en promedio 30.6 horas, que van desde 15 hasta algunos 48 horas, sin contar las que no están registradas, pues, ¿no? Que las que uno da en su casa, pues, ¿no? Los hombres tienen mejores ingresos, excepto en media superior, que es equivalente. El 3.3 percibía un salario mínimo de sus profesores, 45%, 5 salarios mínimos y 21 más de 5. En promedio, los profesores tienen un salario de 70.4 pesos por hora y 34% buscaron otro trabajo para completar su salario. ¿Qué sigue? En la educación superior hay un total de 274,000 profesores. De estos, 53.9% tienen licenciatura, 30.4% maestría y 15% doctorado. El promedio de horas trabajadas es de 32 y van desde los 15 a los 18. El promedio de salario de profesores de educación superior es de 94 pesos por hora trabajada. Los hombres son mejor pagados que las mujeres y el 13.8% gana 2 salarios mínimos, 33.9% 5 y 36.7 más de 5 salarios. ¿La que sigue, por favor? En la UNAM particularmente, que además refleja más o menos cómo está la situación en las universidades públicas, los de asignatura son el 78.6%, mientras que los de tiempo completo son el 21.9%.
0.3%, la gran mayoría está por asignatura. La que sigue. Las condiciones de trabajo de estos profesores asignatura, que son 30.511, depende de las horas contratadas y en qué universidad trabajan. Sus salarios están diferenciados, más o menos son 310 pesos hora, semana, mes, y eso da un total de más o menos 3.080 pesos por mes por 40 horas. No de gratis, pues los maestros de educación superior de la UNAM pues están en lucha, ¿no? La gran mayoría tiene contratos temporales. Hay un incremento, además de número de alumnos atendidos, a hacer más con menos. Hay una condición de inseguridad laboral. No saben si el siguiente semestre o el siguiente año les van a volver a contratar. Hay bajas formas de organización por la defensa de su trabajo. ¿Por qué? Pues por este extrañamiento, por esta alienación y por esta falta de conciencia cada vez más de qué importancia y qué impacto tiene su trabajo. La que sigue. En los profesores de asignatura hay un decremento en la profesionalización. En los años 70-80 se hablaba de la necesidad de profesionalizar a los profesores. ¿Qué quería decir? Que les dieran más horas y que esos profesores, su trabajo central fuera el de docentes. Hoy no les importa. Hoy lo que quieren de profesores de asignatura es que tengan su trabajo en las empresas y que ofrezcan 4, 5 horas, 8 horas a la universidad, porque lo que quieren es que ofrezcan su experiencia en las empresas, como hace mucho tiempo en el CONALEP, que solamente se contrataba profesores que tuvieran un empleo. Bueno, hoy en la universidad eso es la tendencia, pues, ¿no? Hay un extrañamiento en la materia de trabajo de estos profesores porque ellos casi nunca son invitados a la modificación, planeación de las currículas. Es más, los excluyen y además muchos se autoexcluyen porque se tienen que ir corriendo a trabajar a otro lugar. Entonces, lo que dan, quién sabe qué sea, pero lo dan y sobre todo enfatizan su experiencia dentro de las empresas como profesores de asignatura. Por eso hay esta alienación y extrañamiento en su materia de trabajo como docentes. Hay una poca o mala relación con los estudiantes. Y no porque sean malos profesores, simplemente porque no los ven como parte central de su materia de trabajo. El trabajo con los estudiantes no les da sentido, o a los poquitos que sí les da sentido, empiezan a tener dificultades porque los alumnos les reclaman, porque se sienten con derecho de reclamarles y los maestros pues empiezan a generar dificultades con ellos. Hay poca o nula interacción con los compañeros de trabajo. Eso también genera, en mi escuela, yo soy de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, desde hace mucho rato nos prohíben que los profesores tengamos nuestras propias asambleas. Nos llaman las autoridades a asamblea o a junta, pero nunca a generar una condición de que nosotros nos organicemos. Ellos nos dicen, aquí está su colegio, aquí está su asamblea, pero no hay esta condición. Entonces, como todo el mundo anda deprisa, no hay posibilidades de compartir cosas, ¿no? 3 minutos, compañero. Sí, las becas salariales son de monto fijo, que son los que tienen las de asignatura, y hay evaluación por parte de los estudiantes. La que sigue. En relación a los profesores de tiempo completo, son estos profesores los que son en la UNAM, tienen salarios deshomologados como resultado de la pertenencia a programas de desempeño. Al inicio, un profesor de tiempo completo que es asociado gana 12.600 pesos al mes, tampoco es un montón. Su salario fundamental es a partir de los estímulos. Ahí sí, pues tienen un mayor ingreso en los programas de productividad, tienen que tener hoy grado de doctor, realizan investigación, gestionan recursos, crean cuerpos académicos, publican artículos, atienden tutorías, programas de servicio social, asesoría, elaboración, bla, bla, bla. O sea, y además, pues los miembros son miembros del ESNI y son 39.9% mujeres, por supuesto hay menos, ¿no? La que sigue. El perfil de educación superior, ¿qué es lo que nos plantean como parte de nuestro trabajo? Que seamos excelentes maestros, que diseñemos cursos con TICs, que apliquemos métodos innovadores, acordes a los tiempos, que cumplamos los requerimientos de una población y
apática, que sepamos lidiar con grupos numerosos, apolíticos y que prioricemos solo lo científico, que seamos altamente productivos nacional e internacionalmente y que rindamos cuentas a una amplia diversidad de jefes para que después se los transmitamos a los alumnos, además de tener fortaleza, equilibrio emocional, ser autoeficaz, obtener resultados deseados y pertenecer, todos quieren pertenecer a un programa de estímulos porque eso es lo que permite, además es el 92% que ya lo tiene y 69% de estos son de asignatura. Bueno, mi trabajo es ver cómo esto afecta a la salud y pues esto lo que trae es una desgracia a la salud de los profesores. Tienen este tipo de trastornos, irritabilidad, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, fatiga crónica, lumbalgias, también pues distrés, problemas neurovisuales, trastornos psicosomáticos, digestivos, cardiovasculares, dolores de cabeza, migrañas, ansiedad, depresión, malestar docente, que además todo esto está especificado en muchos estudios. Lo que sigue, y que creo que ya es la última, también pues ha hecho que toda esta situación se genere cada vez más con dificultades. 30% presenta algún tipo de trastorno mental. El estrés está vinculado a todos estos, hasta desde manifestaciones fóbicas para los estudiantes, como trastornos vinculados a trastornos digestivos y cardiovasculares. Hasta ahí ya le dejaría, por favor. Gracias. Ahora le daremos la palabra a la compañera Pilar Molina. Sí, perdón. Bueno, entonces, tiene la palabra la compañera Erendira Rosales. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí la doctora Sara ya nos dio una introducción de lo que es la precariedad laboral dentro de nuestros servicios como docentes y de cómo influyen no solamente en la cuestión económica, sino en la parte social. Bueno, la maestra Pilar y su servidora realizamos un trabajo sobre la precariedad en el sector educativo a nivel medio superior y superior. Se van a escuchar algunos puntos que la maestra Sara ya también mencionó, pero que es importante recalcar, es sobre la resistencia magisterial a la reforma educativa. La resistencia magisterial a la reforma educativa se ha vuelto compleja debido a que la estrategia gubernamental se sintetiza en recortes presupuestales, represión política y laboral. La UNAM no es la excepción a los embates de la reforma. La UNAM emitió un comunicado a finales del año pasado, afirmaba que había conseguido el presupuesto más alto de su historia, pero sin precisar las cifras ni detalles de la distribución de estos gastos, que son de los que hemos estado peleando dentro de nuestras asambleas los profesores de asignatura. El presupuesto, pero sin precisar las cifras de distribución de gastos. En contraste, se multiplican las denuncias en los recortes operativos en cuestión de matrícula estudiantil. La altísima cifra de rechazados a nivel licenciatura llega a 45,000, mientras que en el bachillerato solo ingresan 36,000, de un total de 180,000 aspirantes. En una declaración reciente del rector Graue, manifestó una preocupación por el recorte de gastos en la educación superior y media superior, pero solo en el discurso, sin enfatizar el problema real, como es el caso de los rechazados, como ya lo había mencionado, en la cuestión de materiales, precariedad de los salarios de los profesores de asignatura, porque aquí hay que hacer un paréntesis y dejarlo claro. El salario de los profesores de carrera es el mismo que de los de asignatura, pero se eleva en la cuestión de estímulos, que tenemos diferentes estímulos, y efectivamente, como lo mencionaba la doctora, tiene que ver con los grados académicos y la antigüedad. Eso es importante. Además de que tenemos un problema en el caso de la mayoría de los profesores de asignatura, que somos más del 75%, es que tenemos topes, más bien salones llenos entre 90 y 100 en el caso de las preparatorias y entre 45 y 60 alumnos a nivel bachillerato. Los profesores de asignatura
tenemos contratos anuales por horas, sin derecho a crecimiento ni estabilidad laboral. Y además tenemos que hacer exámenes filtro que permitan acción discrecional de los directivos para hacer contrataciones. Pero además este examen filtro no está dentro del estatuto del personal académico, es en el cual se basa nuestra contratación. ¿Qué más? La UNAM vive desde los años 70 una disimulada y silenciosa reforma educativa, un laboratorio de exploración que hoy se presenta, que pretende aplicar al resto de la educación toda una reforma basada en cambios y programas de estudio conforme a las demandas del Banco Mundial y de las grandes organizaciones corporativas que implementan planes todos encaminados a la parte productiva y también, como mencionaba la maestra Rosario, hacia las empresas, ¿no? Dar técnicos profesionales, porque no solamente en el Politécnico se mencionó, sino también dentro de la Facultad de Ciencias y otras facultades se mencionan ya los técnicos profesionales. Continúo. El primer indicio de la transformación al nuevo modelo educativo responde a las demandas económicas, políticas y laborales de la OCDE, que mandata solo capacitar para el trabajo técnico robótico, no en humanidades, ni en ciencias sociales, ni en historia, menos en arte y cultura. Podemos caracterizar a la reforma laboral y educativa como políticas diseñadas para generar un ambiente de profunda inestabilidad y precariedad, no solo en el sector educativo, sino en todos los sectores laborales a nivel nacional. Las nuevas leyes rompen la bilateralidad en los contratos colectivos de trabajo, disminuyendo las prestaciones sociales, las contrataciones temporales, los tiempos parciales y la subcontratación son parte de este ejercicio laboral del sector privado al interior de la institución pública, y es un retroceso. La tecnología se observa como el futuro, pero tenemos que reflexionar en torno a cómo vamos a modelar nuestra realidad. En el caso educativo, la alternativa se propone como educación a distancia, donde al profesor también se le precariza con contratos trimestrales o semestrales, sin ningún tipo de seguridad social ni horario, porque a cualquier hora le pueden mandar mensajes o tendrá que estar respondiendo por las redes, pero con toda la carga de su oficina, que va a ser su casa. Las sesiones en red para atención de alumnos, así como los materiales que son digitalizados y aislando tanto al profesor como al estudiante del trato con la realidad. Aislar a las personas es impedir un correcto aprendizaje porque somos seres sociales y el reto es cómo podemos aplicar el conocimiento para resolver las problemáticas reales. Hoy en día el desempleo tiene una alta incidencia entre la población con mayores niveles de estudio. La información disponible indica que no se trata de un fenómeno mexicano, sino que abarca diferentes países a nivel mundial. Esto ocasiona problemas como fugas de cerebros, el surgimiento de empleos informales mal pagados que no alcanzan ni para la canasta básica ni para la seguridad social, con jornadas laborales largas y sin prestaciones. Jornada de trabajo establecida como debería tener descansos, vacaciones, reparto de utilidades y servicio médico. La reforma educativa en la UNAM ha sido silenciosa. Se ha aplicado a nivel medio y superior, basada en esos recortes, dañando derechos adquiridos que hacen que se perciba un futuro incierto en la cuestión educativa y laboral. Solo en la medida en que podamos reencauzar a la educación hacia un equilibrio
entre la tecnología como una herramienta de lo humano y no un fin. Podremos centrarnos en recuperar la vida digna. Frente al panorama de recortes presupuestales en áreas sociales y aumento en áreas de seguridad, se hace necesario el trabajo colectivo para buscar entre todos alternativas de solución. Una de ellas es la propuesta de regresar a los turnos del CCH y 3 en preparatorias, con el fin de atender a la mayor cantidad de jóvenes en el bachillerato de la UNAM y mostrar que las razones para modificar esto fueron lesivas a los jóvenes, y con esto se daría un respiro a la necesidad de formación que debe aterrizar en prácticas de economía alternativa. Bueno, y yo quisiera agregar, en esta parte del sector educativo de la SEP se habla de los clubes. Los maestros de educación física van a dar ahora una hora de danza en los clubes. Me dice un maestro, no sé si me voy a poner mi tutú. Hay clases de robótica. Me dice mi hijo, me vas a tener que comprar todos los materiales, pero además no hay maestro. Entonces, yo creo que es muy importante ver estas deficiencias que incluso sus mismos planes tienen, porque no hay plan, y eso es lo grave. Gracias. Tendríamos que, porque ya está la comida acá, para que no se enfríe, pues pondríamos la parte de intercambio con el mejor al regreso de la comida. Disculpen, es que también tenemos, como había un error en el primer programa, uno de nuestros ponentes de la siguiente mesa tiene que retirarse más temprano, entonces lo que les vamos a proponer es ir a la comida, tratar de hacerla en media hora, no en una hora, regresar, hacemos las presentaciones y después hacemos la discusión de los dos temas, si es posible. Muchas gracias. Esta tarde con el doctor Lev Velázquez, quien es profesor rural en Apatzingán, Michoacán, historiador en UMSNH, licenciado en enseñanza media básica, en inglés, maestro de diseño de proyectos de educación popular en el Instituto de McLaren de Baja California, doctor en pedagogía crítica por el mismo instituto, se especializó en estudios de teoría política latinoamericana en la Escuela Nacional Florestan Fernández de Brasil, es analista de temas educativos en el periódico de La Jornada y coautor del libro Cherán, 5 años de autonomía. Un fuerte aplauso para él. Bien, pues buenas tardes. Disculpen que ya no dé más introducciones, pero pues hay que entrarle por cuestiones de tiempo y también lo esquemático que voy a hacer en la exposición. Lo primero, comentar que sobre el tema de las expectativas o lo que hay en el nuevo gobierno y las posibilidades, no ubicamos un discurso, una propuesta que trascienda los límites de la reforma educativa neoliberal o los marcos del proyecto neoliberal de educación, en lo que ha presentado hasta hoy Andrés Manuel, en lo que ha presentado tanto la coalición como de manera particular el partido de Morena. Esto no lo hicieron durante la campaña electoral y tampoco lo han hecho después de la campaña electoral o después del 1 de julio, y tampoco en los foros, ¿no? Incluso de lo que estuvieron difundiendo antes o durante la campaña electoral, una serie de spots que supuestamente iban a contrarrestar toda la campaña de denostación contra la propuesta de Andrés Manuel
para cancelar la reforma educativa. Los contenidos de estos spots eran básicamente lo que se dice ya en la reforma educativa, que iba a haber educación socioemocional, que se iba a aprender inglés en las escuelas, que las tecnologías también iban a ser parte fundamental de la educación, etc. Es decir, esas cosas ya estaban dentro de la reforma educativa. En realidad no hubo, si ellos intentaban, lo que intentaban hacer era contrarrestar, o si lo que intentaban era presentar una propuesta educativa que efectivamente fuera distinta a la del proyecto neoliberal, pues no lo lograron, era prácticamente lo mismo. Y preocupa que en esta etapa donde se convoca a una consulta para construir el Acuerdo Nacional de Educación, a través de la cual también se recuperarían, puede avanzar por favor en la presentación, a través de la cual se recuperarían los elementos para cancelar o abrogar la reforma educativa, pues no encontramos absolutamente ningún punto de ruptura, ¿no? Si ustedes entraron a las bases de datos o a las bases de la página, pues ahí no van a encontrar absolutamente nada que pudiera apuntar a que se está construyendo a través de una serie de orientaciones o de ejes temáticos una cosa distinta a la reforma educativa de carácter neoliberal. Bueno, ahorita voy a abordar un poco más de esto. A mí me llamó mucho la atención esta caracterización que hace Gilberto Guevara Niebla, un conocido y querido de ustedes, que hizo justamente antes de que fuera incluido dentro del equipo de transición de la Secretaría de Educación Pública, o de lo que sería la nueva Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Andrés Manuel. Y me llama la atención de él porque es un tipo de la derecha que ejemplifica cómo ellos tienen muy claro cuáles son los alcances y los componentes de la reforma. Aunque muchos compañeros, los compañeros conocidos de la banda, como la banda de los tres, aquí dos de ellos, lo habían señalado en distintas ocasiones, pero no me extrañaría que ellos lo hicieran, al contrario, pues es lo que uno espera que hagan justamente nuestros ideólogos de la izquierda académica, intelectual, pedagógica. Pero sí me extrañaba que el propio Gilberto Guevara Niebla cuestionara a Andrés Manuel y le preguntara abiertamente en algunos de sus artículos, de sus publicaciones, que a qué se refería con eso de cancelar la reforma educativa, porque la reforma educativa pues tiene muchos componentes, y si nada más se estaba refiriendo a la parte laboral y a la evaluación, o estaba hablando de todos estos componentes que él señala. Yo los coloco ahí con su lenguaje, nosotros hay que interpretarlos del modo correcto o del modo como los vemos los que hemos sido agraviados y afectados de la reforma, ¿no? Por ejemplo, ya se decía aquí, se incorpora la calidad como un supuesto derecho y todo lo que implica en alcanzar la calidad a través de las evaluaciones y la reorganización también de la escuela, del currículo, y colocar también a los estándares como el objetivo a llegarnos, digamos, a alcanzar para poder lograr la calidad. Ahora me parece que podría ser que se explique un poco más adelante. Se crea también el servicio profesional docente, ¿no? Y en el servicio profesional docente, pues justamente ahí es donde señala Gilberto Guevara Niebla y dice, hay una confusión, ¿no? Se está equiparando o reduciendo a que la reforma educativa es el servicio profesional docente. Y efectivamente hay esa confusión. Nosotros mismos también caímos en esa confusión. Me refiero a los sectores de la izquierda, a los movimientos magisteriales de todos los sabores y colores. Ahí no se salvó ninguno. Y también a la propia Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a los intelectuales que escribieron en muchos de los periódicos, en muchas de las revistas de investigación, equiparando o
reduciendo la reforma educativa solamente a la parte del servicio profesional docente y además a una parte más chica, digamos más pequeña del servicio profesional docente, que era la evaluación para la permanencia. De hecho, pues, todo el discurso está justamente enfocado en la evaluación para la permanencia, ni siquiera a todo el servicio profesional docente. Y en el asunto de, bueno, pues este servicio profesional docente más el Sistema Nacional de Evaluación implica todas esas formas que están ahí de evaluación: evaluación para el ingreso, evaluación para la permanencia, evaluación para el reconocimiento y también la promoción. Nosotros hemos enfocado nuestras pilas y nuestra inteligencia en discutir la evaluación para la permanencia, pero yo puse un comentario muy pequeño hace unos días donde comentaba, pero la evaluación para el ingreso también tiene impactos laborales, ¿no? Hoy, con la posibilidad de tener un contrato colectivo, lo que aparece ahí es una contratación personalizada que te obliga a tener una relación individual con el Estado, con la Secretaría de Educación, y hoy la confusión de que los trabajadores de educación básica nuestro patrón sustituto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ahí depende, ahí es donde centralizan el asunto de la nómina para el pago de los trabajadores. Y esta evaluación para el ingreso implica también muchas otras cosas, ¿no? Se desencadenan otras cosas. Por ejemplo, con la evaluación para el ingreso, se desplaza a aquellos trabajadores que tienen varios años de antigüedad, que tienen preparación académica, que se han esforzado en la preparación académica y que tenían derecho a cambiarse a los lugares más cercanos o de su conveniencia en algún determinado momento, ¿no? Bajarse, como decimos allá en Michoacán, de las montañas o de los cerros para ir a concentrarse en las ciudades, etcétera. Decía por conveniencia, porque se acercan a sus lugares de origen. Y entonces la evaluación para el ingreso implica que los idóneos o los trabajadores idóneos pueden escoger los mejores lugares, atentando contra el derecho de los trabajadores que ya tienen 15 años, que tienen diplomados, que tienen una maestría, algunos tienen doctorados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí estos se van, se van también rezagando. Otras cosas que no se ven, porque efectivamente tiene razón la compañera Lucía, nosotros hay que hacer el análisis desde acá, desde lo concreto, desde lo que se vive de manera cotidiana. Lo que no se ve es que los idóneos no son contratados por los 2 años, que incluso dice la propia ley. En muchos de los estados están siendo contratados hasta por 15 días, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses, ¿no? Y son sustituidos rápidamente, de modo que van cambiando, digamos, la planta laboral de manera muy vertiginosa y nunca adquieren los derechos laborales, nunca llegan incluso a trascender los 2 años, para que supuestamente después de esos 2 años puedan tener ya una plaza de carácter fijo. ¿Qué otras implicaciones tiene esta situación? Como este ejemplo, podríamos partir de cualquiera de los otros y ver que no solamente no es tan simple el asunto. ¿Qué otras implicaciones tiene esto? En estados como Michoacán, se dejó de contratar a los normalistas. ¿Por qué? Porque se abre la evaluación para todas las carreras universitarias, para todas las universidades o para todas las profesiones. Entonces se dejó de contratar a los normalistas de 2014 para acá, ¿no? Entonces, los egresados de las normales ascienden más o menos a una cantidad de 1,200 por año, pero con el servicio profesional docente y el examen de ingreso, la evaluación del ingreso, se hacen contrataciones en esta característica que antes dije, más o menos de unos 200 por año. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que al cabo de 2015, 16, 17 y 18, tenemos un déficit, un boquete en el estado de unos 3,200 profesores, lo que quiere decir que hay 3,200 aulas escolares que no tienen docentes, ¿no? O sea, estas otras implicaciones también tiene la evaluación para el ingreso, ¿no? Y ahí vemos cómo se van concretando otras cosas que se van correlacionando
como la amenaza hoy cumplida poco a poco de Aurelio Nuño de cerrar alrededor de 100,000 escuelas. Si yo les pongo un caso muy particular, que es el de mi zona escolar, zona de telesecundarias, D266, se llama, tiene el nombre de mi delegación sindical, de 266. Nosotros tenemos ahí por lo menos una escuela donde ya no hay absolutamente ningún maestro. ¿Por qué? Porque las nuevas contrataciones no permiten que se vayan cubriendo todos los espacios y generan este tipo de boquetes, ¿no? Acabo de ir a Puebla y tienen las mismas problemáticas. Y las mismas problemáticas tienen aquí los compañeros de Guerrero, ¿no? Ellos podrán ratificar o decir si estoy diciendo una mentira o una verdad, ¿no? Los compañeros de Guerrero también tienen graves problemas porque no se están cubriendo las necesidades de las propias escuelas, ¿no? Entonces, ahí hay estas cosas. Y en el caso de la evaluación para la promoción, pues tampoco se ha analizado de manera suficiente, ¿no? O por lo menos no se ha focalizado de manera suficiente, lo cual no quiere decir que nosotros no lo vivamos, ¿no? Cuando tú entras a la evaluación para la promoción, si estás, por ejemplo, en un determinado nivel de carrera magisterial, al ascender de profesor a director, te vas sin carrera magisterial, ¿no? Entonces resulta que cuando asciendes de director a profesor, te quitan carrera magisterial y el salario que vas a obtener como director, pues no es lo mismo que lo que ganabas con carrera magisterial, y muchos de los compañeros pues prefieren simplemente no ascender a directores o a supervisores porque el salario es menor a lo que ellos tenían en carrera magisterial. Y el otro asunto es que cuando los compañeros tenían 30, 25 años, etcétera, como maestros de base o con una plaza basificada, cuando entran a la promoción y se van como directores supervisores, cambian su clave y la clave entra bajo el esquema de la reforma, es decir, con una contratación no basificada, sino con una contratación precaria, ¿no? Entonces, si de algún modo, digamos, se habían salvado, porque ya tenían ahí 15 o 20 años, pero ahora entrar como director o supervisor es prácticamente lo mismo que entrar de nuevo ingreso al servicio profesional docente bajo este esquema de la reforma, ¿no? Entonces ahí hay todo este tipo de complicaciones. Un minuto, compañero. ¿Para los 15? Bueno. Bueno, entonces otro asunto es lo de las políticas de la escuela al centro, ¿no? Si ustedes dieran un recorrido, les digo porque he dado recorrido por algunos lugares, y van a los diferentes estados de la República, se darían cuenta que por todos los estados de la República están desapareciendo las escuelas. En Zacatecas están cerrando las escuelas que están en el desierto. En Querétaro están cerrando las escuelas de las zonas rurales donde la migración fluye constantemente hacia Estados Unidos. En Puebla están cerrando también las escuelas rurales. En el caso de Michoacán, aunque no se cierra la escuela como en este caso que les estaba comentando, permanece la clave, permanece la escuela ahí, pues no hay maestros, y entonces ahí es un cierre de facto, ¿no? Entonces estas políticas de escuela al centro implican el desplazamiento de los jóvenes, de los niños, de las escuelas, el cierre de las escuelas rurales, de las escuelas comunitarias, de las escuelas de organización incompleta, ¿no? Y si ponen el ejemplo de la Ciudad de México, aquí también existen ese tipo de problemas, ¿no? Que no han sido suficientemente analizados. Recién, a inicios de este ciclo escolar, se hizo un escándalo porque hubo una disposición para cerrar los dobles turnos, ¿no? Y resulta que había un sector indígena, otomí me parece, sector indígena otomí, que una buena parte de este sector asistía al turno vespertino de una determinada escuela, pero así de la noche a la mañana, cuando quieren llevar a sus hijos al turno vespertino, les dicen que por disposición oficial las escuelas están siendo cerradas, ¿no? Y otras cosas parecidas han estado sucediendo en el caso de Veracruz, que aún todavía sin egresar la primera generación de la desaparecida ya en Veracruz Escuela de Educación Especial, las escuelas de educación especial están cerrando, ¿no? Es decir, ahí hay todo un proceso, muchos mecanismos
de reconcentración escolar que están aterrizando esta parte del cierre de estas 100,000 escuelas, que me parece que nosotros debemos empezar a analizar de manera concreta. Un error, creo yo, del discurso del propio magisterio, lo escuchaba, termino ya ahora sí, lo escuchaba en una reunión que tuvimos hace unas semanas con los compañeros de la CENTE. Es que es un discurso que triunfalista, digamos, ¿no? Triunfalista, que a veces son necesarios. Yo estoy de acuerdo en que no debemos ser siempre, no debemos tener un discurso derrotista, pero que al final nubla lo que realmente está sucediendo, ¿no? Dentro de la CENTE, para poner solamente un caso, con Michoacán, pues no hablar de otros, acostumbramos decir, la reforma ahí no pasó, pero cuando decimos la reforma no pasó, nos estamos refiriendo a la evaluación, y no toda la evaluación, sino que nos estamos refiriendo a la evaluación para la permanencia. Entonces, efectivamente, si van a Michoacán, la evaluación para la inmensa mayoría de los maestros no fueron a la evaluación para la permanencia y no tienen absolutamente ninguna consecuencia laboral. No hay ningún cesado, no hay ningún despedido, no hay absolutamente nada. Pero si observas los otros mecanismos de la reforma, no puedes decir lo mismo, ¿no? Pongo el ejemplo de las escuelas al 100. Las escuelas al 100, yo revisé los reportes de 2017 y lo que dicen en los informes de 2017 es que en el caso de Michoacán, las escuelas al 100 avanzaron al 95%. Pero si nos vamos así a los otros sectores del movimiento magisterial disidente, no voy a evidenciar a otro estado, ya evidenciar el mío está bueno, más o menos es lo mismo, más o menos es la misma situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos hemos enfocado a detener una parte de la evaluación, una parte de la reforma, la evaluación para la permanencia, pero que los otros mecanismos de la reforma han avanzado sin que nosotros tengamos una discusión suficiente y una organización sí la tenemos, pero no tenemos una discusión suficiente, seria, para poder empezar a detectar cuáles son los otros mecanismos que debemos detener. Perdón, ya. Gracias, gracias. Bueno, y ahora en esta tarde también está con nosotros el doctor Marcelino Guerra Mendoza, que es licenciado en Psicología Social por la UNAM y maestría en Política Pública compartida por la Flaxo, México. Es profesor de la Maestría de Desarrollo Educativo y la licenciatura en Administración Educativa de la UPN. Sus temas de interés son de gestión educativa, escolar, micropolítica institucional y prácticas de subjetivización en la escuela. Autor del capítulo El lado oscuro de la RIEP, publicada en el libro El secuestro de la educación, en el sexenio del Bester Gordillo y Felipe Calderón. Los dejo con usted. Muchas gracias, buenas tardes, y esta invitación es muy grata para poder compartir una serie de cuestiones que hemos venido trabajando la banda de los tres y en cortocircuito, en publicación semanal en Insurgencia Magisterial, en donde le hemos seguido la pista y las señales a la reforma educativa desde antes de su promulgación, que solamente tuvo un periodo de 10 días en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, e inmediatamente se promulgó. Auspiciado por el Pacto por México y retomando muchos de los planteamientos que estuvieron cuando presidente electo Peña Nieto, de los compromisos con Mexicanos Primeros y otros organismos empresariales. Del mismo modo, planteado en términos de cómo las recomendaciones que venía haciendo la OCDE desde el sexenio foxista y después calderonista también fueron tomados en cuenta. Y si recordamos, el programa sectorial de Calderón estuvo basado en todas las recomendaciones de la OCDE. De este modo, nosotros le hemos ido siguiendo la pista, he ido planteando la forma política de la reforma educativa, no nada más la parte descriptiva del artículo 3º constitucional,
sino políticamente qué es esto lo que representa. Y en una primera hipótesis que ya la planteó la doctora Lucía Rivera anteriormente y junto con el doctor Roberto González, venimos viendo cómo la reforma educativa atiende a esta reconfiguración del sistema educativo nacional. Nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que lo va a hacer? Y vemos una gran similitud con las guerras actuales que suceden en todo el mundo, a partir de ganar la percepción. Y vemos nosotros que esta reconfiguración del sistema educativo tiene que ver con una guerra por la ocupación del territorio educativo. Y esta ocupación pues no es más que por el ultraneoliberalismo, en donde tenemos una infección sistémica mundial, que ya los organismos supranacionales son los que determinan y dictan las políticas económicas, sociales, culturales, de salud, en trabajo y por supuesto que en educación también. Aquí nosotros en nuestro país lo que vamos viendo es entonces cómo toda esta reforma tiene un enfoque ultraneoliberal, empresarial, queriendo convertir al sistema educativo en una empresa, a las escuelas en fábricas y las aulas en talleres. ¿Para qué? Para la formación del nuevo capital humano, tal como está expresado en el tercero constitucional. El motivo final de esta reforma, su punto de llegada, es esta formación del nuevo capital humano en las nuevas generaciones, en las generaciones jóvenes. Y se dieron un plazo más o menos de 20 a 25 años para lograrlo, por todo lo que tarda desde preescolar hasta el nivel superior una persona en el sistema educativo. Y no se quedan con eso, también van por la educación inicial. Ya en la educación inicial también están ya inmiscuidos, están involucrados y están ocupando completamente todo este territorio. Bueno, en este terreno no me voy a extender más en el contexto del cual partimos para estar aquí presente con ustedes. Ya Lev ha planteado muchas cosas en las cuales coincidimos y no voy a ahondar ahí. Me voy a dedicar más a estas opciones, el nombre de la mesa, ¿no? del nuevo gobierno en educación básica y nuestras propuestas. En primer lugar, pues identificamos que hay una promesa electoral de López Obrador en términos de, en educación, cancelar la reforma educativa. Pero esto quisiera decir tantas cosas como a la vez nada, y mantenernos en un mismo momento, en un mismo periodo, y tratando de interpretar qué es lo que nosotros entendemos por cancelación. Y ahí hay una trampa conceptual muy fuerte, porque esta cancelación de la reforma educativa no tiene un programa que pueda partir en donde podamos identificar señales que realmente se va hacia esta cancelación. No se dice qué, cómo y cuándo es lo que se va a cancelar. Ya Lev ha señalado que si es la evaluación, que si es el servicio profesional, que si son muchas cosas, pero no hay un programa. Y lo que sí existen son muchas exigencias y demandas para la cancelación, pero también estas exigencias y demandas no tienen claridad de qué es lo que se quiere cancelar. Y esto tiene contradicción en nombramientos y lo que están sucediendo en los foros de consulta sobre educación que se están promoviendo. En los nombramientos, desde cuando se presenta el gabinete con Esteban X González, no Claudio Moctezuma Barragán, que vienen a ser parte de lo mismo, es una señal que nos dice hacia dónde va todo este panorama y esta promesa de cancelación.
porque al frente de la Secretaría de Educación Pública, un emisario de los empresarios, pues nos dice cosas completamente diferentes a lo que pudiese ser algo distinto. Y todo ello en un marco que empieza a darse el discurso en donde se le va a quitar más presupuesto, más dinero a lo que fue la evaluación. Se empieza a decir que se gastó muchísimo dinero en la evaluación y nada en la capacitación. Y esto empieza a ser un binomio de la propia trampa, porque Moctezuma X González le plantea al revés y dice, bueno, vamos a darle más capacitación al magisterio y menos a la evaluación. Y la evaluación no va a ser punitiva y vamos a restituir la identidad que le hicieron perder al maestro durante todo el sexenio peñista. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y capacitación sobre qué? ¿Y evaluación sobre qué, finalmente? Y lo va descubriendo poco a poco, discursos, capacitación sobre el nuevo modelo educativo y evaluación sobre lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que nos mandan una señal de que tenía razón especialistas investigadores, dirigencias magisteriales, disidencias de todo tipo, como señala Lev, en donde había reclamos porque no se capacitaba al maestro para presentar evaluaciones. Se demandaban guías, materiales para ir a las evaluaciones. Y esto, bueno, pues ahora se nos plantea como que está bien, más capacitación y evaluación, pero sobre el nuevo modelo educativo. Y ahí es donde es una de las muchas señales, solo la pongo como ejemplo, que nos va manifestando contradicción distinta. Y en estos foros que están sucediendo, que no son debates como los que estamos teniendo aquí, o los que se puedan dar, en donde puede haber una presentación y puede generarse un programa de cancelación de la reforma educativa, sino ya están planteadas las agendas y las dinámicas que se están siguiendo. Y pues hay veces, como en Aguascalientes, que les salta la liebre y los profes protestan, pero hay otros lugares donde imponen a las dirigencias del CENTE y son los que, formados desde la madrugada, son los que ocupan los foros. Entonces, cuando se pueda hacer la consulta sobre cancelar o no la reforma, no se sabe sobre qué y no se tiene la estrategia, un programa sobre esta cancelación. Aquí entonces, ¿le puede dar? Tenemos problemas conceptuales para la cancelación de la reforma. En primer lugar, no se sabe de fondo qué es la reforma educativa. La reforma educativa se dice o se dijo en mucho tiempo que no era educativa, que era laboral y administrativa, y después se fue enfocando hacia la evaluación o hacia el desempeño profesional, pero no se vio que tiene un concepto tan educativo que no nos gusta, pero neoliberal y ultraliberal. Definen la calidad como el máximo logro de aprendizajes. Nos preguntamos, ¿qué tipo de aprendizajes? Estandarizados, los que evaluó PISA, después Enlace y ahora Planea en los niños. Pero ese tipo de aprendizajes que son estandarizados. Esto entonces nos va llevando a ir conformando el cuerpo de la reforma educativa. El máximo logro de aprendizajes que se van a lograr a través de la idoneidad del maestro, que tiene que ser evaluado de manera permanente y obligatoria durante toda su vida profesional. Entonces, es cuando se decía que la reforma no era educativa, pues nosotros afirmamos en la banda de los tres que sí es educativa, que no tiene las características que quisiéramos. El Estado no va a plantear una educación emancipatoria. Esa es la que nosotros tenemos que construir de otro modo, porque si no, entonces, pues ya hasta López Obrador cuestionó a Marx, ¿no? Y dice que la corrupción es el eje de todo. Entonces, pues tampoco tendría razón
Carlitos en plantearnos el hecho de que del Estado no va a venir un tipo de educación distinta. En toda época histórica hemos tenido la educación al servicio del modelo educativo y político en puerta. Si fue esclavismo, capitalismo, hoy es neoliberalismo y ultraneoliberalismo. Entonces, vamos viendo que el concepto de calidad se liga con la evaluación. Y esta evaluación va ligada con la idoneidad del maestro. ¿Qué hicieron? Lesionar, fastidiar, desgastar al magisterio. ¿A través de qué? De la evaluación. Entonces es un medio la evaluación, no es la reforma educativa. La evaluación es un medio para instalar e incrustar la reforma educativa en toda la reconfiguración del sistema educativo nacional. Estábamos hasta ahí cuando en 2016 se empieza a demandar que como no es educativa porque no tiene un modelo pedagógico, pues ni tardo ni perezoso, el comandante Nuño saca de debajo de la mesa y pues aquí está el nuevo modelo educativo. Y en 2017 lo institucionaliza y en 2018 arranca el ciclo escolar con el nuevo modelo educativo. ¿Cuál es la función de...? ¿Ya? Un minuto. Bueno, ya te entendí. Bueno, con todo esto, entonces, ¿qué es lo que se va instalando? Pues la reforma llega a la escuela en donde nunca se detuvieron los programas que la echaron a andar, sin tanto alaraca, pero fueron fluyendo el programa Escuela al Centro, el programa de la ruta de mejora, la autonomía escolar, que están en el propio texto constitucional, y todo ello fue generando todas las condiciones para que en este nuevo ciclo escolar 2018 el nuevo modelo educativo cayera en colchoncito y nadie lo estuviese cuestionando ni queriendo no llevarlo a cabo. Aprovechan la cultura también escolar, la cultura del maestro, en donde generalmente hemos estado acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer en la escuela, programas, libros de texto y demás. Entonces vienen las imposiciones de esta naturaleza del nuevo modelo educativo con sus 5 componentes y nada más les planteo el componente curricular porque tiene escuela al centro, tiene equidad e inclusión, tiene formación de maestros y la famosa gobernanza. Pero en el componente curricular hay 3 aspectos: lo académico, obligatorio, lo socioemocional y la autonomía curricular. Pero en la autonomía curricular está enquistado todo el enfoque empresarial a través de los clubes. Entonces la formación del nuevo capital humano ya llegó hasta los niños. Ya no está por ahí flotando. Entonces educativa desde un principio y ahora se están viendo todas las consecuencias. No le doy a todas las láminas, le pasa a 3 por favor para irme. Sí. ¿A otra? Porque ya nomás me quedan 30 segundos. Bueno, ya para hacer la propuesta con todo este planteamiento, que hay muchas otras cosas, a ver la otra de favor. No, perdón, ya no hay. Disculpen, poco tiempo y le estoy regando. Ahí me voy. Contra la fluidez de la reforma, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Para ser consecuentes con el nombre de nuestra columna y la banda de los 3, hay que hacer cortocircuitos. ¿Desde dónde? Desde el principio, desde donde empezó. Como Hinckley plantea en el laberinto, donde está el problema de la crisis es cuando empieza, y donde hay que cortar es en el inicio. Y todo esto tiene que ver con el concepto de calidad. Entonces, un programa para la cancelación de la reforma educativa tendría que iniciar con este corte, es hacer este cortocircuito en el concepto de calidad. Preguntarnos si somos capaces de trabajar sin un concepto de calidad en educación. Y aparte preguntarnos si el aprendizaje también lo podemos dejar de lado, porque es algo que nos están dejando
nos están haciendo desde siempre que tenemos que ir a la escuela a aprender, no a comprender, no a conocer, no a saber, a aprender. ¿Qué es lo que aprendemos? Lo que ya está hecho. ¿Dónde entonces la imaginación, la creatividad y todo lo que viene con todo ello? Esta triada, calidad, aprendizaje y evaluación, es la infección sistémica que nos lleva a toda la reconfiguración del sistema educativo nacional y está instalada en la escuela, en el aula y ya en los alumnos. Y lo peor de todo esto es que ya se están llevando las prácticas escolares a las prácticas familiares, a la casa, con las familias. Ya la exigencia de las mamás por tiempo y espacio para hacer las tareas son tales que los niños están agotados, están hartos, están hasta el copete de tanta actividad sin sentido que tienen en la escuela y aparte le llevan a la casa a todo este trabajo. Ya acá la doctora planteaba con la precariedad muchos elementos. Veamos qué es esta precariedad, esta incertidumbre en el que se encuentran por tiempos y espacios controlados. La idoneidad, que también está en el texto constitucional, habrá que hacer cortocircuito, así como todo el tipo de evaluaciones. Al INE también, no en el sentido como Batres dice que lo van a desaparecer, y luego, ay no, pues si nada más era poquito, no, ni se preocupen. Entonces ahí tenemos contradicciones por desconocimiento de todo lo que implica. La reforma es un dispositivo para ocupar el territorio educativo y está formado por normas jurídicas, legales, organizacionales, institucionales y llega hasta los actores. Entonces todo esto entramado nos hace ver un monstruo de 1000 cabezas que no podemos nada más, tenemos que conocer al enemigo si nos situamos en el terreno de la guerra para combatirlo. Y todo ello nosotros vemos que el nuevo modelo educativo es la concreción de la reforma en la escuela. Entonces, como propuesta es generar un programa de cancelación de la reforma desde abajo. Desde abajo quiere decir desde las comunidades escolares, en donde estas comunidades puedan debatir, discutir, hacer su trabajo también sobre la calidad del aprendizaje, las evaluaciones, junto con los padres de familia. Hoy en día el enfrentamiento con los padres de familia lo logró la reforma educativa y la autoridad, porque es muy fuerte, al grado de que ahora, como todo se sabe por Facebook, se puede ver cómo no dejan entrar a los niños si no llevan tenis deportivos, pero no de tela. Seguramente huelen más los pies o algo, que no quieren pero son problemas frontales entre directoras y padres de familia. Así como la cancelación de una kermés, el registro civil en una escuela porque hay un casamiento gay. Y entonces vemos que todo esto va generando muchas cosas ya que están instaladas en la escuela. Van a venir los clubes y ya se ha planteado. Las comunidades escolares generando sus propias propuestas, podemos ir avanzando hacia otro terreno sin que el profeta nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues